konpoketa tekniko bat egiten ari da eta itxango du pizkatxo bat. Se está haciendo una reparación técnica y tenemos que esperar un poco y comenzamos. Bueno, vamos a darle comienzo ya a la Comisión Informativa de Organización y Cuentas de hoy, con el primer punto, propuesta de aprobación si procede del acta de la sesión anterior. No sé si hay preguntas al respecto, porque si no hay preguntas se daría por aprobada el acta por unanimidad. No hay nada más que añadir y se da por aprobada. Y pasamos al segundo punto, que dice lo siguiente: propuesta de aprobación provisional de modificación de la Ordenanza Municipal de Gestión, Recaudación e Inspección. Esta ordenanza, desde hace mucho, si no me equivoco, desde el año 2006, cuando se modificó por última vez, y en el un año posterior se hizo una pequeña modificación. A partir de ahí, la normativa foral y otro tipo de normativas también se han visto modificadas. Han sufrido modificaciones en los últimos años, algunas normativas, y es por ello por lo que había que adecuar nuestra ordenanza. Como ya saben, en la planificación de ordenanzas anuales estaba incluida esta modificación. Esto se hará ahora, en el último mes del año, en diciembre, pero hemos conseguido hacer lo necesario técnicamente e incluirlo en el calendario. La última modificación sería para un convenio con la Diputación. Sí, en recaudación fiscal o en recaudación de dinero, digamos. ¿Sí, Nuria? Sí. Bueno, sigue en castellano. Trabajando ya está todo el mundo sentado. Vale. Estamos trabajando en la posibilidad de firmar el acuerdo que tiene con otros ayuntamientos de recaudación ejecutiva la Diputación Foral de Vizcaya, y había que hacer también una pequeña adecuación en cuanto a las cifras de los mínimos que se cobran para poder casar con los parámetros que tienen allí. Como digo, son básicamente no, en su totalidad, adecuaciones técnicas a la normativa y al procedimiento, y si tenéis alguna duda al respecto, pues Cristina le pediría también que pueda solucionarla, porque seguramente no, con total seguridad lo va a poder contestar bastante más acertadamente que yo. Ivonne, EH Bildu, Mercedes. Ivonne, EH Bildu, adelante. Sí, sobre todo tenemos dos dudas. En el artículo 2.2, sobre todo, tenemos una duda. Es decir, el alcalde o alcaldesa puede hacer adecuaciones, pero ¿qué es adecuación automática? Eso es algo que tenemos que precisar. Lo voy a responder ahora. Cuando se hacen modificaciones por normativas superiores, como por ejemplo si se modifica la normativa foral y si va en contra de nuestra normativa, pero si la tenemos que modificar, la alcaldesa en este caso lo incluiría directamente y lo elevaría al pleno del ayuntamiento como una dación de cuenta. Se le daría cuenta al pleno. Creo que es así, ¿no? Normativa de rango superior que obligadamente hay que cumplir, esté reflejado en la ordenanza o no, pues la alcaldesa lo introduciría directamente en la ordenanza para que no haya... Efectivamente, o sea, se trata, te puedo poner un ejemplo concreto. Vale.
estoy cortito, pero esto ya había entendido. Lo que quiero decir, por ejemplo, la duda es, en el IBI la Diputación Foral plantea un rango. No es el caso. Sí. Si el Ayuntamiento ha elegido un porcentaje establecido en ese rango, se modifica el rango, pero el porcentaje del Ayuntamiento todavía está dentro del rango, eso no se toca. Eso no se toca, no. Habría que hacer ya un procedimiento ordinario para modificar si es que el Gobierno quiere proponerlo. Esto es, si hay cifras concretas que van en contra de la normativa, entonces sí, habría que adaptarlas, ¿no? ¿Cristina? Vale. Sí, efectivamente. Mira, te pongo un ejemplo. Hace unos años, la exención que había en el impuesto de vehículos para los discapacitados, para las personas con discapacidad, tenía un porcentaje de discapacidad X y por norma foral se modificó y se subió, con lo cual pues, había una serie de personas que perdían esa discapacidad o que perdían esa exención. En este caso, esa exención es obligatoria y se tiene que aplicar en los términos que dice la norma foral. No cabía otra posibilidad. Entonces, teníamos que aplicarla sí o sí, porque es en esos términos. No había ninguna posibilidad de que hiciésemos una interpretación o que la norma foral nos marcase un margen, un rango. De aquí a aquí podéis decidir esto o lo otro, sino que era lo que era. Entonces, en ese caso, hubo que modificar la ordenanza pues siguiendo los trámites habituales, aprobación inicial, exposición al público 30 días hábiles, aprobación definitiva y lo que viene esta disposición de la LILE a introducir es la posibilidad de que cuando hay una modificación que es obligatoria y que es automática, es decir, que no implica ninguna necesidad de un juicio de valor, un juicio de oportunidad, la posibilidad de decidir dentro de diferentes opciones, rangos, sino que es algo que es sí o sí. Es decir, realmente no se suele dar en muchas ocasiones, pero puede darse esa posibilidad. Entonces, con esto, en cualquier caso, requiere una ratificación posterior del Pleno, es decir, tiene que haber un acuerdo plenario. Solo que, de esta manera, modificamos de manera inmediata, a través de un decreto de alcaldía. Esto no va a suponer que tengamos que hacer una tramitación completa con aprobación inicial, exposición al público, etcétera, definitiva, y después lo sometemos a la ratificación del Pleno. Pero es que no da opción a que podamos o que se pueda decidir entre una u otra posibilidad, o un 5, un 10 o un 7. En absoluto. O sea, eso no es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de algo que es de aplicación obligatoria. Vale. La siguiente duda, que además es conocida, porque hemos hablado de ella hace un momento, tiene que ver con el artículo 17.4 y es ¿hasta qué punto puede el Ayuntamiento ordenar a una persona física dirigirse a pedir una bonificación solo por vías telemáticas? Nosotros pensamos que no puede. Esto lo hemos dicho antes. De hecho, la ley que luego se menciona en otro artículo, en el caso del fraccionamiento, la ley dice que la persona física se dirige a la Administración. Ella elige cómo se dirige a la Administración y que puede cambiar esa decisión en cualquier momento del procedimiento. Justo el 17.4 dice lo contrario. Entonces, si no es por una vía, que sea por otra, pero entendemos que requerimos un informe sobre eso, porque ¿puede la Administración, un ayuntamiento, una ordenanza, obligar a una persona física a pedir una bonificación a una tasa de forma telemática? Nosotros pensamos que no. Bueno, lo que no puede hacer la Administración es negar la vía presencial a nadie. Entonces, si alguien solicita la vía presencial, hay que otorgarla, evidentemente. Porque la ley lo dice, pero no te contradice lo que dice la ordenanza eso, ¿eh? La ordenanza te dice que lo tienes que hacer por vía telemática, pero efectivamente, si alguien te dice que lo hagas por vía presencial, no se lo puedes negar. No sé si habría que redactarlo de una manera mejor, pero... Hombre, de leyes, no sé, de castellano un poquitín. Sí. Las solicitudes de bonificaciones deberán presentarse a través de los canales telemáticos, canales que se utilizarán en todas las fases del procedimiento. No dice podrán y el ayuntamiento valorará, no dice deberán. Entonces, si la ley permite la presentación presencial, aquí habrá que poner, de acuerdo a la ley no sé qué o lo que sea, pero habrá que redactar una forma. No se puede poner aquí deberán
cuando acabas de decir que la ley o sea, que de acuerdo a la ley tú no puedes rechazar una que sea presencial. Hombre, entonces no me lo pongas así en la ordenanza, ¿no? Bueno. Digo, es que si no, no tiene sentido. Bai, edo interpretatu beharko da, edo azaldu beharko O habrá que interpretarlo o explicarlo. Sí, sí, de acuerdo. Lo veremos, lo veremos. Sí, está claro que la ley establece algo y la ley está por encima, es de rango superior a una normativa, sí. ¿Os parece una precisión? Como sabéis, el Ayuntamiento está implementando un registro de funcionarios habilitados para que cualquier ciudadano que quiera hacer un trámite telemático o que deba hacerlo pueda acudir a los lugares habilitados para ello, para que el personal de la Administración que tiene esa habilitación pueda hacer el trámite telemático entrando en su perfil y hacerlo en su nombre. Entonces, en este caso se va a habilitar y se va a informar de dónde pueden acudir, que seguramente va a ser en la SOAC, donde podrán acudir los ciudadanos pidiendo una cita previa y el funcionario que tiene delante realizará el trámite en su nombre, el trámite telemático. Pero eso también está contemplado en la ley. Quiero decir, lo uno no quita lo otro. Yo puedo ser que soy muy raro, que lo soy, y no quiero utilizar trámites telemáticos. Entonces, la ley hoy por hoy me habilita a hacerlo así. Bueno, tú te acercarías a la OAC y desde tu punto de vista lo harías presencialmente. Luego, como internamente lo haga el funcionario, pues ya va más allá de tus deseos. Pero lo que ocurre es que ahora estáis vosotros en el gobierno. Nosotros como personas, digo. No sabemos quién va a estar dentro de 5 años cuando esta ordenanza esté en vigor. Y yo pido una solicitud presencialmente y hay un funcionario que ha entrado después, que no sabemos quién es, y que dice que en atención a la ordenanza me la deniega. Entonces yo tengo que meter un recurso de reposición, un recurso de alzada, irme a los tribunales. Si sabemos que la ley dice eso, lo lógico es recogerlo en la ordenanza. Es nuestro criterio. Es decir, no sé, pero... No, tal y como entendemos que está planteado, no va en contra de la ley lo que está planteado. Sí, los informes jurídicos que lo acompañan tampoco lo señalan. O sea, entendemos cuál es la problemática que estás identificando, pero esa problemática tiene una propuesta de gestión que acompaña a lo que está reflejado en la ordenanza y los informes jurídicos así lo están avalando también. Entonces, compartiendo lo que dices, la solución también está planteada. Vale. Son conceptos distintos. Son conceptos Ni distintos. tú dices, te saltas una. He entendido lo que ha dicho, lo he entendido. No sé si alguien requiere de mayor explicación, pero yo lo he entendido. Una cosa es los medios que puede poner la ley para salvar la brecha digital y otra cosa es los derechos que reconocen las personas físicas. Que el hecho de que una persona física ejerza sus derechos de forma presencial puede estar relacionado con la brecha digital o con lo que sea. Entonces, el hecho de poner elementos técnicos que recoge la ley para salvar la brecha digital no invalida los derechos de la persona física en eso, y sino que se cambie la ley. Tan sencillo como eso, pero lo que entendemos es que, y nosotros sí entendemos que la ordenanza de ese artículo está redactada en contra de lo que dice el artículo de la ley, porque excluye, y es muy claro en sus palabras. Vale, pues iritzia eta... Vale, ha quedado clara su opinión y se han recogido sus palabras y aportaciones. ¿Alguien más desea intervenir en este punto? Porque si no es así, lo sometemos a votación. ¿Votos favorables a la propuesta? ¿Abstenciones? ¿En contra? De acuerdo. Queda aprobada la propuesta y pasamos al siguiente punto. Pasamos al tercer punto, que consiste en la propuesta de aprobación inicial del reglamento del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Getxo. En este caso, va a intervenir la señora Keltze Iguren. Adelante. Bueno, en este supuesto lo que traemos es aprobación inicial del reglamento del Archivo Municipal de Getxo. Este texto ha sido compartido con todos los grupos políticos en reunión que mantuvimos, así como con la técnica responsable del archivo, en el que se nos dieron las explicaciones del porqué la modificación, fundamentalmente porque es una adaptación normativa. Es una adaptación normativa a los nuevos tiempos, a la actual situación de información electrónica, de expedientes electrónicos, etcétera, etcétera, y sobre todo porque hay una nueva ley, la 5/2022 de 23 de junio, que modifica en gran medida la forma de archivo, dicho de una forma
un poco sencilla, ¿no? Por otro lado, dentro del expediente a todos los grupos políticos se os ha pasado todo el expediente, todos los informes correspondientes y, por lo tanto, la propuesta que elevamos a pleno es aprobar inicialmente el Reglamento de Archivo Municipal de Guecho en los términos del documento que se os ha hecho llegar y que lo conocéis, proceder a la apertura de un trámite de información pública y audiencia a las personas interesadas por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. El texto inicialmente aprobado podrá ser consultado en la misma página web del Ayuntamiento y el texto definitivo aprobado será objeto de publicación en el Boletín Oficial de Vizcaya. No sé si hay alguna cuestión o alguna pregunta, para ello más técnica, que cuál es el objeto de la misma. Para ello contamos aquí con la presencia de, creo que le conocíais todos, se me ha olvidado presentarle, pero creo que le conocéis todos y todos, a Virginia Penerbosa, que es la responsable de Servicios Generales y por ende del archivo, y que es la que en su caso las cuestiones técnicas nos las podría explicar. Eskerrik asko. Si no hay preguntas al respecto, pasamos a la votación. A favor. Abstenciones. No hay votos en contra en este caso y, por lo tanto, queda aprobada la propuesta. Y pasamos al cuarto punto. Propuesta de aprobación inicial. Muchas gracias. Propuesta de aprobación, como decía, inicial de la ordenanza reguladora del servicio de transporte público urbano de personas viajeras en automóviles de turismo de Guecho. En este punto también, nuevamente, tiene la palabra la señora Eiguren. Adelante. Bueno, pues en este caso, como en el anterior, y que se me ha olvidado mencionar, esta modificación de ordenanza reguladora del servicio de transporte público urbano de personas viajeras en automóviles de turismo de Guecho, lo que venimos denominando de forma más vulgar la ordenanza de taxis, también estaba recogida como la anterior en el calendario normativo y presentamos para su aprobación a este próximo pleno. En este caso también estamos hablando de una adaptación normativa porque se han venido produciendo una serie de modificaciones, sobre todo en normativa supramunicipal, en la que ha sido de aplicación, y lo que planteamos ahora es una nueva redacción contemplando todas esas modificaciones que se venían recogiendo en la nueva normativa. En este caso, como en el anterior, tuvimos reunión con la responsable, Virginia Penerbosa, que fue la que nos fue explicando las cuestiones técnicas. Se dio un plazo de aportaciones y sí que quiero agradecer a todos los grupos políticos que conformamos la corporación por las aportaciones que se han recibido. Creo que de esa forma se ha enriquecido más el primer borrador, si bien básicamente ha habido bastante coincidencia en todos los grupos, así como también quiero poner en valor la reunión que tuvimos con la propia Asociación de Taxistas de Guecho, en las que también plantearon una serie de aportaciones que ya habían sido algunas tenidas en cuenta, otras las hemos recogido o con otras redacciones o con otras matizaciones, y por lo tanto ya al texto que traemos a consideración del dictamen de esta comisión y, en su caso, al Pleno, se han admitido la mayoría de las aportaciones de los grupos políticos y de la propia asociación. Contáis también, creo que con un informe relativo a las aportaciones, en el que se hace un estudio pormenorizado de cada una de las aportaciones, por qué unas se admiten y por qué otras no, e incluso de una forma en la que se concluye, que se ve claramente cuál es la situación. Decir que ha habido 12 aportaciones del Grupo Popular, de las que se han admitido 4, si no me he equivocado al contar, 3 de la propia Asociación de Taxistas, 10 que también se han aceptado 4, 9 del Carrequín Podemos, de las que se han admitido 6, y de EH Bildu 8 aportaciones, de las que se han admitido 4. Insisto, han sido todas en el mismo sentido, con matizaciones, y las que no han podido ser admitidas están justificadas el por qué no se han admitido, pero si no, en el borrador ya hemos incluido todas las aportaciones. En cualquier caso, como decía, la propuesta es muy clara, es aprobar inicialmente la ordenanza reguladora del servicio de transporte público urbano.
Segundo, proceder a una apertura de trámite de información pública y audiencia de los interesados en un plazo mínimo de 30 días para su presentación de reclamaciones y sugerencias, mediante el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Vizcaya, y, al igual que en la anterior, el texto estará aprobado, podrá ser consultado en la página web del Ayuntamiento y el texto definitivamente aprobado será objeto de publicación en el boletín. Si hubiera alguna duda o alguna cuestión técnica, pues Virginia nos pasa a responder esas cuestiones más técnicas. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Paula, adelante. Como otras veces solemos criticar que no haya reuniones previas, quiero agradecer que esta vez se haya hecho tanto con este como con el anterior reglamento la reunión, que se hizo para informar y para recoger opiniones, y también por la disposición que ha habido también de recoger las propuestas de los grupos, aunque no hayan sido todas. Creo que ha sido un procedimiento bastante bueno, entonces, bueno, igual que otras veces lo criticamos, pues esta vez pues agradecerlo también. Gracias. Es que ricasco. Vale, vamos que Vale, pues pasamos directamente a la votación. ¿Votos favorables a la propuesta? Abstenciones. No hay votos en contra en este caso y se aprueba la propuesta del punto cuarto. Y pasamos al quinto punto, que consiste en lo siguiente. Muchísimas gracias, sí. Muchísimas gracias, Virginia. Quinto punto, propuesta de acuerdo sobre abono de facturas a Aguinchari Sociedad Cooperativa. Vamos que Pasamos a la votación. Votos favorables a la propuesta del punto quinto. Abstenciones. En contra. Queda aprobada la propuesta. Y pasamos al siguiente punto. Sexto punto. Propuesta de reconocimiento de compatibilidad de doña Carolina Uribe de la Espriella. Kelche, adelante. En esta ocasión, lo que planteamos a consideración de la Comisión y, por ende, al Pleno, es una propuesta que consiste en autorizar a la concejala doña Carolina Uribe de la Espriella la compatibilidad entre las funciones del cargo de concejala con dedicación parcial con actividades del ejercicio de servicios de publicidad y relaciones públicas en los términos de su solicitud. Y, en cualquier caso, siempre se deberá de quedar a salvo la incompatibilidad funcional de la propia concejala. Existe, como bien conocéis, informe jurídico dentro del expediente en el que se reconoce esa posibilidad de autorización, y el informe es favorable a proceder a autorizar eso. Por lo tanto, pasamos a consideración de todos los grupos esta compatibilidad, puesto que esta concejala tiene una dedicación parcial dentro del ayuntamiento, tal y como consta en el expediente. Es que ricasco. ¿Alguien desea intervenir en este punto? Vamos que trapas tu para. Vale, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos así al siguiente punto, al punto séptimo, dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante el uso de transferencias de crédito. Tienen la información correspondiente a su disposición y si no hay preguntas pasaríamos directamente al siguiente punto. Punto octavo. Dación de cuenta de diversas resoluciones de modificación presupuestaria mediante el uso de habilitaciones de crédito finalistas. Si tampoco hay preguntas, pasaríamos directamente al punto noveno, que es el de información general del área. En este caso, punto sobre actas de la mesa de negociación. Las actas se les han mandado ya con anterioridad. Hay bastante información para leer. Por lo tanto, no sé si alguien desea intervenir. Si no hay preguntas, pasamos al punto décimo del orden del día, que consiste en lo siguiente: ruegos y preguntas. Tenemos dos preguntas registradas en este punto de ruegos y preguntas por escrito. En primer lugar, tenemos un escrito de EH Bildu y, en segundo lugar, un escrito del Elkarrekin Podemos. En este caso, tiene la palabra EH Bildu para hacer su primera pregunta. Adelante. Sí. Anteriormente, el Elkarrekin Podemos ha hecho una pregunta y daríamos nuestra pregunta por respondida en la anterior comisión informativa. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Se da por respondida. De acuerdo. Y tenemos el segundo escrito del Elkarrekin Podemos, con dos preguntas registradas dentro de dicho escrito.
Considero que la primera pregunta sobre el restaurante La Terraza está respondida en territorio y la segunda la puede leer cuando quiera. Paula, adelante. Efectivamente, como la primera data precisamente del restaurante La Terraza, al igual que H. Bildu la damos por respondida, con lo cual no la vamos a repetir. Y la segunda, sobre los procesos de estabilización. Sobre la mesa de negociación del 16 de noviembre nos trasladan desde la parte sindical que se informa que por decisión política finalmente el Ayuntamiento de Guecho se adhiere a la encomienda de gestión para que los procesos de estabilización, una vez convocados por este Ayuntamiento, se gestionen por la Diputación Foral de Vizcaya. Sobre esto preguntamos, ¿por qué se ha decidido esto en lugar de que la realización de convocatorias sean las propias por parte del Ayuntamiento, que es la que nos puede parecer la opción más adecuada para estos procesos? ¿Y qué consecuencias tiene esta decisión en cuanto a tiempos, forma, etcétera? Vale, Paula, es que ricasco. Vale, Paula, muchísimas gracias. Yo creo que fue la comisión pasada que preguntó algo sobre este mismo tema el EH Bildu, el grupo EH Bildu, pero bueno, vuelvo a dar la respuesta si acaso hay algún matiz adicional que poder aportar. En realidad, el concepto de gestión abarca varios pasos, tal y como está realizada la encomienda de gestión a la Diputación Foral de Vizcaya, en base a lo que la ley sugiere que se puede realizar por la concurrencia masiva de todos los procesos en esa ley especial para poder acceder a la función pública mediante concurso de méritos. Lo que se encomienda a la Diputación Foral de Vizcaya es exclusivamente la competencia de ejercicio del tribunal, es decir, y todo esto viene a raíz de que la propia Diputación Foral de Vizcaya, viendo las magnitudes del número de procesos que se deben realizar y de las exigencias que para todos los municipios y otras administraciones implicaría tener que hacer multiplicidad de tribunales, creo que eran hasta 2.900 personas funcionarias se necesitarían para poder en un breve periodo de tiempo poder acometer otros tribunales, pues habla con UDEL y le sugiere, al igual que las otras diputaciones, y le sugiere en concreto a la de Vizcaya, le dice, oye, yo creo que en base a este articulado de la ley se puede hacer un tribunal unificado y de esta manera pues no hay que tener a miles o cientos de funcionarios dedicados a estar evaluando tribunales y pueden estar haciendo pues sus competencias ordinarias, que es lo más adecuado para el servicio a la ciudadanía. En ese sentido, UDEL y la Diputación Foral de Vizcaya hacen un acuerdo. En ese acuerdo, pues atendiendo a lo que la Diputación marca, pues la gran mayoría, prácticamente la totalidad de los ayuntamientos de Vizcaya, creo que eran 93 de 112, 113 pueden ser ahora, pero 112 son los que podían optar, pues se adhieren a este convenio y el Ayuntamiento de Guecho, pues como uno más hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Bilbao no lo puede hacer porque es gran ciudad y no se lo permitía la ley. Como digo, la gran mayoría, la inmensa mayoría, prácticamente la totalidad sí lo hacemos atendiendo a esa facilidad de la gestión y digo que luego pues toda la negociación por supuesto se hace en cada entidad, como se ha hecho aquí, y luego la parte de convocatoria sigue siendo municipal. Lo que se encomienda es el tribunal. Es verdad que hay unas bases de UDEL y hay que ir con esas bases a ese tribunal. Ahí se ha producido también una negociación y luego esa negociación se ha reproducido o se ha planteado en la mesa de negociación, en este caso del Ayuntamiento, y con sus opiniones favorables o sus opiniones en contra, finalmente la parte sindical la ha tenido en cuenta, ha entendido cuál es la situación y no hay otra que ir con el Tribunal Unificado, por lo que digo, por la ausencia sino de posibilidades o el riesgo de no poder conformar tribunales, lo cual sería pues un grave problema. ¿Qué consecuencias tiene esta decisión en cuanto a tiempo y forma? Pues en cuanto a forma, lo que he descrito, lo que cambia ahí es eso, y en cuanto a tiempos, pues el tribunal que determine desde la Diputación Foral de Vizcaya será un tribunal que tendrá que marcar algunos de los tiempos de las convocatorias, porque efectivamente tiene que juzgar multiplicidad de convocatorias, pero lo tienen ordenado y tendrá que ir coordinado con todos los ayuntamientos para hacerlo de forma escalonada, con un aplicativo informático que facilita al final la valoración de todos los méritos. Vale, es que recasco. O sea, es que claro, cuando hemos visto que era una decisión al final política, se puede entender la oportunidad igual más para los ayuntamientos más pequeños que no tengan tanta capacidad de gestión en cuanto a funcionariado y demás. Claro, en nuestro caso,
pues igual podría haberse hecho desde el propio ayuntamiento, igual nos ha considerado que era lo óptimo, pero es verdad que, claro, siendo el mismo tribunal que nombra la Diputación, al tener tantos procedimientos o tantos procesos, les lleve a tener que acabar retrasando, en nuestro caso, los que tienen que ver con Getxo. Por eso preguntaba por el tema de los tiempos, sobre todo. No parece que vaya a ser así. De hecho, pues al hacerlo de una forma coordinada, de una forma unificada, todas las convocatorias están saliendo publicadas en los boletines, las nuestras ya han sido publicadas todas, con lo cual ese primer paso está dado coordinado y hecho y está dado con normalidad, y entendemos que se va a seguir produciendo así. Vale, eskerrik asko. Vale. Babeste galderarik ez badago. Si no hay más preguntas, daríamos por concluida la comisión de hoy. Muchísimas gracias.